Muchas gracias, señora presidenta. Mis saludos a la representación nacional. Hoy se está censurando al señor ministro de Salud, Condori. Una de las cosas, por ejemplo, que se le atribuye al señor Condori, dentro de su presunta falta de idoneidad, es que él alguna vez patrocinó un agua química y molecularmente inexistente como es el agua racimada. Pero hay una cosa, el agua racimada no ha matado a nadie hasta ahora, y no creo que lo haga, es agua simplemente. En el Perú hemos tenido ministros de salud que sí han matado gente. Por ejemplo, tuvimos un ministro de salud que se atrevió a decir que las pruebas rápidas eran equivalentes a las pruebas moleculares y que se lo iba a proponer como ministro de salud a los demás ministros de salud latinoamericanos dentro de la OPS. Esa barbaridad le costó 200.000 muertos al Perú. Ese es el tipo de ministro de salud que no queremos. Sin embargo, duró meses, muchos meses, con el aplauso de mucha gente y con la muerte de 200.000 peruanos. Después tuvimos una ministra de salud que dijo, entre otras cosas, que por ejemplo los pacientes asintomáticos infectados con COVID no contagiaban. Gran barbaridad, porque eso precisamente impidió que se pudiera hacer un seguimiento a los infectados antes de que pudieran contagiar. Luego después tuvimos un ministro de salud que se dedicó a comprar vacunas a diestra y siniestra sin fijarse siquiera si ya tenían fase 3 aprobada, y compramos vacunas por intereses, vamos a decir, pecuniarios a países del lejano oriente, para no mencionar ninguno en particular, vacunas que tenían menor calidad a otras en el planeta. Y al punto en que se ha llegado a comprar tanta vacuna y con tanto desorden que hoy están venciéndose más de 2 millones de dosis de vacunas. Y estas vacunas están siendo puestas en este momento. Espero que todavía dentro de su fecha de vencimiento, espero que no se atrevan a hacerlo, no se atrevan a poner vacunas vencidas a nuestra juventud, a los menores de 40 años. Es decir, ministros de salud poco capaces hemos tenido muchos. Y antes que el señor famoso, el de las pruebas rápidas igual a las pruebas moleculares, hemos tenido otros que no han sabido distinguir lo que es atención primaria de lo que es atención hospitalaria. El señor Condori es el que está siendo censurado y no los anteriores. Pero lo que queremos es un buen ministro de salud. Esperemos que el presidente Castillo sepa escoger un siguiente ministro de salud adecuado, que cumpla con la condición actual del país, que es una condición realmente paupérrima en cuanto a atención primaria. Solo ello explica el que Perú haya tenido tantos miles de muertos más que otros países con infraestructuras hospitalarias inferiores a la nuestra. Entonces lo que quisiéramos es que el señor Condori ya no sea el ministro de Salud, no necesariamente por su posición en sobre el agua racimada, sino porque ya se peleó con el gremio médico, se peleó con la Federación Médica, se peleó con la población y se le han retirado muchos profesionales de buena calidad, especialmente en el área de vacunación. Y especialmente, señores, porque la pandemia no ha terminado. He escuchado a varios congresistas decir, ya hemos superado la pandemia. Eso no es cierto. Lo que hemos superado es una ola más de la pandemia. Hay países en el mundo que están sufriendo olas adicionales con variantes que todavía son solamente muy contagiosas, pero no patogénicas. Pero no sabemos qué viene después. Hoy necesitamos un ministro de salud y un ministerio de salud preparado para una siguiente ola. Es decir, con capacidad de poder hacer rastreo temprano de infectados asintomáticos, separarlos antes que contagien. Eso es tan útil como las vacunas. Y por supuesto que compre vacunas buenas y que sepa poner las vacunas a tiempo antes de que se venzan. Esa es mi invocación entonces al señor presidente de la República, que su siguiente ministro de Salud sea un ministro más idóneo, vamos a decir, que los anteriores. Que no solamente el señor Condori, que todos los ministros anteriores que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años en el Perú. Muchas gracias.